Amados hermanos, qué gusto volvernos a encontrar el día de hoy. Qué bueno es Dios que nos permite el día de hoy poder estar delante de su presencia. Qué bueno es Dios que el día de hoy podemos estar una vez más en esta cita en donde tenemos una vitamina especial para tu alma. Qué bueno es Dios que nos da a conocer sus propósitos. Qué bueno es Dios que a través de su palabra nos permite conocer el propósito de su voluntad. El día de hoy hay algo especial que quiero compartirte acerca de la palabra de Dios. Y el mensaje lo tenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y vamos a revisar versículos del 35 al 38. La palabra de Dios nos dice el día de hoy: Jesús recorría todos los pueblos y ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecía un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas nuevas, las noticias a toda esta gente. Qué hermoso es ver a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo el propósito por el cual Dios había enviado a la tierra. Jesús, desde el momento en que dio inicio con su ministerio, se dio a la tarea de anunciar el reino de los cielos, la buena nueva del reino de los cielos. Mis amados, así como en ese momento el Señor Jesucristo volteó y vio que era mucha la gente que necesitaba entrar en el reino de Dios, esa es la misma necesidad que tenemos el día de hoy. Hay muchos que todavía no saben que Jesucristo es la respuesta para sus vidas. Hay mucha gente que tiene religión. Hay mucha gente que tiene actos religiosos en su vida. Hay mucha gente moralmente buena. Pero el Señor Jesucristo, cuando volteó y vio a la cantidad de gente que todavía no entraba en el reino de los cielos, les hizo ver a los discípulos la gran necesidad de que hubiese más obreros, más discípulos que compartieran el reino de los cielos. Mis hermanos, mucha gente en la actualidad camina sin Jesucristo. La pregunta que yo me hago el día de hoy: ¿seremos tan pocos los discípulos del Señor Jesucristo en la actualidad que no podamos salir y compartir el mensaje del reino de los cielos? Las buenas nuevas que el Señor Jesucristo nos dejó que compartiéramos. ¿Recuerdas lo que el Señor Jesucristo le dice al Padre? Padre, de la misma manera como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Y este es el trabajo que tú y yo tenemos. Esta es la responsabilidad que tenemos de dar a conocer las buenas nuevas del reino de los cielos. En la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, el Señor Jesús, una vez que Pedro, habiendo recibido de parte de Dios a través del Espíritu Santo la revelación de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo le hace ver a Pedro que esa revelación es fundamental en su vida, que la iglesia va a ser levantada, edificada en el nombre de Jesucristo. Pero mira qué palabras tan hermosas le da a Pedro en este versículo. Le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mis hermanos, hemos creído durante todo el tiempo que el apóstol Pedro está en el reino de los cielos con las llaves, esperando que alguien llegue para poder abrir el reino. Hoy quiero decirte que la entrada al reino de los cielos es aquí en la tierra, que es a través del mensaje de la palabra que vamos a permitir que aquellos que todavía no entran en el reino puedan tener esa gran oportunidad. A la iglesia se le ha dado
las llaves del reino. Y si tú y yo formamos parte de la iglesia, tenemos esa gran responsabilidad. Hay mucha gente que necesita entrar en el reino de los cielos. La palabra de Dios es la llave que permite que aquellos que reconocen en Jesucristo la respuesta para sus vidas puedan entrar en el reino. Mis hermanos, la gente no necesita morir para ir al reino de los cielos. Es en vida que los hombres podemos entrar en el reino de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hermanos, todos nosotros tenemos las llaves y es necesario que utilicemos esas llaves para poder abrir las puertas y que la gente pueda entrar en ese hermoso y maravilloso reino que el Señor Jesucristo nos vino a predicar. Quiero darte un pasaje en donde las llaves del reino fueron utilizadas por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, compartiendo la buena nueva del reino de los cielos, dice el versículo 41, que después de que la gente escuchó, después de que la gente se dio cuenta que realmente Jesucristo es la respuesta, dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadió aquel día como 3,000 personas. ¿Te puedes dar cuenta el regocijo en el reino de Dios? ¿Te puedes dar cuenta la fiesta enorme que los ángeles, que Dios y todo el reino de los cielos pudo tener en ese momento cuando vieron entrar al reino de los cielos 3,000 almas a las cuales el Señor Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección, les dio entrada en hermoso y maravilloso reino? Mis hermanos, el mismo poder que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro y que todos los siervos de Dios tenían para predicar el evangelio, es el mismo poder que tú y yo como iglesia tenemos el día de hoy. ¿Qué estamos esperando? Salgamos y utilicemos la llave del reino. Démosle entrada a la cantidad de gente que en este momento está esperando a través de ti y a través de mí poder entrar en el reino de los cielos. Creo que este es un buen momento. Si Jesús se dio cuenta que era mucha la gente, hoy te quiero decir que mucha gente está esperando que tú y yo tomemos nuestra responsabilidad. Hoy te invito, ora al Señor, pídele al Señor que te regale un alma a la cual el día de hoy tú puedas abrirle con la llave del reino esa entrada maravillosa al reino de los cielos. Que Dios te siga bendiciendo en el nombre de Jesucristo.